En realidad, esta última biomolécula que vamos a estudiar tiene mucha importancia debido a que es la que controla las características de los seres vivos y como aparece ahí, controla lo que es la parte de la herencia, cómo va a ser un individuo, pero también controla lo que es la supervivencia. Entonces ustedes saben que el hablar de ácido nucleico y ARN es hablar de herencia y proteínas. Ok, tal como les dice la biosíntesis, el material genético, pues prácticamente se encarga de dar o de formar un ser vivo. Es como los planos de una casa. Hay dos grandes grupos, el ADN y el ARN. Este ácido nucleico generalmente nosotros lo visualizamos como cadena. Sin embargo, cuando entra en proceso de división, lo vamos a encontrar en forma de cromosomas. Creo que todos identificamos que un cromosoma, pues literalmente es como una X, que forma parte del material genético. En los seres humanos, las células somáticas tenemos 46 cromosomas, ¿sí? Podríamos decir que la unidad básica de un ADN o de un ARN es la base nitrogenada, el núcleo, lo que es el azúcar y lo que es el grupo fosfato. En el ADN podemos encontrar 4 bases: adenina, timina, guanina y citosina. Las bases se pueden clasificar de acuerdo a su estructura química. Están las purinas, que son adenina y guanina, y están las pirimidinas, que son la citosina, ¿sí? Y la timina. Pueden observar que las purinas tienen 2 anillos y las pirimidinas tienen 1. Por eso es que es adenina y esta es guanina. Esta es citosina y esta es timina con un anillo. Se unen por puentes de hidrógeno. La adenina y la timina tienen 2 puentes de hidrógeno. La citosina y la guanina tienen 3. Que no se les olvide esto. Entonces, el ADN comúnmente lo vamos a encontrar ya sea en esta forma lineal o lo vamos a encontrar compactado. Se compacta en 6 fases: doble hélice, nucleosoma, solenoide, cromatina extendida, cromatina condensada y cromosoma metafásico. Sería así: doble hélice, nucleosoma, solenoide, cromatina extendida, cromatina condensada y cromosoma metafásico. Esta es la forma más común en la que entendemos al material genético. Por eso es que les decía ahorita que el material genético muchas veces lo comprendemos o lo visualizamos como una cadena larga, pero en realidad la forma más representativa es la forma cromosómica. Es la forma en que nosotros lo podemos encontrar. El cromosoma está constituido por algunos elementos. En la parte superior está el telómero, que venía en su examen, ¿sí se acuerdan? En la parte central el centrómero, brazo P y brazo Q. El brazo Q siempre es más largo. La forma cromosómica siempre la vamos a encontrar en la profase de la mitosis. Tienen 2 posibilidades. El ADN tiene una ribosa, que se caracteriza por tener un grupo prácticamente OH, y la desoxirribosa. ¿Le suena el nombre? Ácido desoxirribonucleico. ¿Cuál creen que tenga cuál? La desoxirribosa está en el ADN y la ribosa está en el ARN. El ácido desoxirribonucleico tiene desoxirribosa y el ácido ribonucleico tiene ribosa. Por eso es que se llaman así, por los constituyentes de azúcares que tienen en su sistema. Esas son las 2 formas principales. Se unen por enlaces fosfodiéster. Este fósforo se va a unir con una de los componentes del azúcar. Aquí aparece. Miren. Quiero que vean cómo se logra el enlace. Ahí está el OH, que se va a unir con un grupo fosfato. Ahí está. Forma una molécula de agua y esa molécula de agua, pues literalmente hace el puente. Vean. Se liberó el agua y entonces se formó el puente. Ahí está literalmente el enlace fosfodiéster. Y eso es lo que hace que la cadena sea así. Cuando hablamos de un ADN, pues es doble. Vamos a tener los 2 de cada lado. Este sería el ADN con enlace fosfodiéster. Este fosfodiéster se une con este, y este con este, y este con este. Y enfrente se une igual. Y ya en la parte de enfrente, lo que los hace unirse y hacer la cadena o la escalerita es los enlaces de puente de hidrógeno.
Ahí está. Timina y adenina, 2 enlaces. Guanina y citosina, 3 enlaces. Vamos a verlos. Ahí los pueden apreciar. 3 enlaces, tal cual. Eso da origen a lo que es la cadena, como nosotros la conocemos. Entonces, cuando nada más tiene una, es el ARN que tiene desoxirribosa. Y cuando tiene 2, tiene desoxirribosa y sus pertenecientes bases nitrogenadas. Esos son los ácidos nucleicos, ¿sí? Y es la forma en que nosotros los vamos a representar. Y esta es la última biomolécula que nos toca estudiar en este proceso, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok, vamos a hablar de la replicación del ADN. Ese es uno de los temas principales dentro de los ácidos nucleicos. Como todos sabemos, una de las funciones básicas de la célula es la duplicación celular. Pero para que la duplicación celular ocurra, se requiere precisamente que exista el doble de todo. Por ejemplo, aquí ustedes están observando que de una célula se está formando otra. Para que esto pueda ocurrir, se requiere que el material genético se duplique, es decir, que existan la doble cantidad de material genético aquí, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. En el ciclo celular ocurre un fenómeno que se llama, adelante, mitosis. Entonces, bueno, esta es una célula y obviamente una de sus funciones es duplicarse, ¿sí? Ella se tiene que duplicar. Para duplicarse se vale de un proceso que se llama mitosis, específicamente para células somáticas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues de esta célula, que es la célula madre, se tendrá que dar origen a una célula que va a ser la célula hija. Pero la célula hija tiene que ser igual a la madre. Entonces, para que sea igual a la madre, se requiere que tenga el mismo material genético, ¿sí? Tiene que ser igual. Entonces, para que sea igual, entonces, esta célula tiene que duplicar su material genético antes de que salga la hija. Y literalmente, como si fuera comparado con un ser humano, es como un embarazo. Se tiene que gestar, por decirlo así, o se tiene que iniciar un proceso donde el material genético se pueda duplicar. Eso es lo que es la duplicación. Entonces, antes de que la hija sea formada, la madre se tiene que duplicar. Inicia con 3 procesos. Iniciación, con la elongación y con la terminación. Para que ocurra esto, pues tenemos que visualizar al ADN. Déjenme por ahí, creo que por ahí tengo una imagen de esto que lo estaba utilizando, que era la duplicación. ¿Qué es lo que ocurre? Se agarra la cadena principal y se abre. Hay varias enzimas que participan en esto, ahorita les explico cuáles son. ¿Esta era? Sí, esta era. Esta era. Me la voy a robar. Bueno, no, la voy a tomar prestada y vamos a citar a la otra. Ahí está. Iniciación. Es el primer proceso para la duplicación del material genético. Entonces, ese material que estaba dentro de la célula se abre. Para esto se requiere que una enzima que se llama helicasa identifique la cadena y rompa los enlaces de hidrógeno. Antes, la topoisomerasa rompe los puentes de hidrógeno. Entonces, el paso número 1 será que la topoisomerasa relaje la cadena principal que está dentro de la célula. La relaja, se desenrolla y entonces la helicasa, paso número 2, viene y la abre. Una vez que la helicasa la abrió, vamos a tener 2 cadenas. A la primera se le llama continua,
A la segunda se le llama discontinua, ¿sí? Esta es la cadena discontinua. Déjenle pongo ahí una D de discontinua. La cadena abierta, como tiene, es un palíndrome. ¿Sí saben qué es un palíndrome? Que se lee de derecha a izquierda igual, como por ejemplo la palabra Ana. Ana es lo mismo leerla de aquí para allá que de allá para acá. Entonces la cadena de ADN, sus letras, es lo mismo de aquí para allá que de allá para acá. Entonces, si aquí por ejemplo tiene adenina, citosina, ¿sí? Pues prácticamente acá también tendrá adenina y citosina. Entonces empieza a poner las bases correspondientes. Adenina, timina, citosina, guanina. Y así lo empieza a poner. ¿Quién lo pone? Una cosa que se llama DNA polimerasa. Entonces la DNA polimerasa viene a poner todo lo que falta, ¿sí? Antes de esto, aquí también viene una enzima que se llama primasa. Esa enzima, que es la primasa, empieza a poner como segmentos para decir dónde tienes que poner las bases. Cuando termina, vas a tener una cadena totalmente completa y nuevecita de este lado. Tienes la cadena 1, pero te queda la otra cadena abierta. Entonces, ocurre lo mismo. La ADN polimerasa viene acá y entonces viene la primasa y pone una cosa que se llama fragmentos de Okazaki. Pone fragmentos en todo el ADN para que posteriormente sean rellenados por las bases correspondientes. Cuando termina de rellenarlos, ya tendrías la cadena 2 y entonces otra vez la topoisomerasa empieza a pegar todo y te dice, ya tienes cadena 1 y ya tienes cadena 2. A esto se le conoce como fase S de la mitosis. Y esa es la duplicación de nuestro material, ¿sí? Así es como se duplica el material genético en estos casos para poder ser utilizado, pues prácticamente por la célula. Entonces, hasta que logra hacer este proceso, es cuando la célula entra en mitosis y va a tener su célula hija, porque ya tiene el material 2 para podérselo regalar a esta. Eso es la importancia pues prácticamente de los ácidos nucleicos. Por eso es que son tan importantes, porque así se pueden, pues literalmente dividir, ¿sí? Igual, aquí vamos a encontrar, ay, perdón, no me deja. Vamos a encontrar material de soporte respecto a esto. Vamos a nuestro material de soporte. Aquí está. ¿Qué es la replicación? Eso da. Replicación del ADN. El ADN es una molécula de dos cadenas enrolladas sobre sí misma, formando una doble hélice que fue propuesta por Watson y Crick. Cada cadena está formada por secuencias de desoxirribonucleótidos, representados por la letra A para adenina, C para citosina, G para guanina y T para timina. Las dos cadenas se complementan entre sí, ya que una A siempre se une con una T por doble enlace de puente de hidrógeno. Una C siempre se une con una G por triple enlace de puente de hidrógeno. Esto estabiliza las dos cadenas y propicia la estructura secundaria del ADN o la doble hélice. Cada cadena tiene un extremo 5' y uno 3'. Como el ADN es antiparalelo, la hebra complementaria tendrá sentido 3', 5'. Esto nos ayuda a entender cómo es capaz de replicarse el ADN. El primer paso en la replicación del ADN es separar las dos hélices. Esto se hace gracias a la ruptura de los puentes de hidrógeno que unen a las bases. Todo esto es posible gracias a la enzima helicasa, que crea la horquilla de replicación. Cada cadena de la horquilla es una hebra molde a partir de la cual se creará una hebra complementaria, y se obtendrán dos ADNs idénticos a partir de uno. Una enzima llamada primasa inicia el proceso. Esta crea una pequeña cadena de ARN a la cual llamaremos prime. Este es el punto de inicio de la construcción de la hebra complementaria. Una enzima llamada ADN polimerasa 3 se une al primer y comienza a incorporar desoxirribonucleótidos que crearán la nueva cadena.
Esta enzima solo puede incorporar desoxirribonucleótidos en sentido 5'3', lo cual es bueno para la hebra continua, porque solo se necesita un primer. Ahora, para la hebra discontinua no se puede hacer en este sentido, porque su dirección es 3'5', así que se replica en dirección contraria. La ARN primasa sintetiza varios primers en la hebra discontinua y luego la ADN polimerasa 3 sintetiza fragmentos de ADN entre un primer y otro, a los cuales llamamos fragmentos de Okazaki con dirección 5'3'. Aquí podemos observar el proceso. Luego, la exonucleasa elimina todos los primers de ARN y la ADN polimerasa 1 ahora rellena los espacios en donde había primers de ARN. Finalmente, la ADN ligasa liga o une todos los fragmentos de ADN en ambas cadenas, creando así dos ADNs idénticos a partir de uno. La topoisomerasa colabora en aliviar la tensión del enrollamiento. Todo esto fue posible gracias a que a partir de una hebra molde se sintetizó una hebra complementaria, siguiendo el principio de Watson y Crick de que una adenina siempre se une con una timina y una citosina con una guanina.